Voy a presentar las pautas para poder explicarle. Bien, visualiza el texto, el material. ¿Puede visualizar el texto, Ahora sí. Mariana? Sí puedo ver. Profesor, Ani dice que ahorita ya va a ingresar ya. Ya no hay problema. Ya. Sí, justamente ya hablé con Ani, todo está bien y por lo económico se mantiene, profesor, en eso sí no se preocupe. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar. Entonces, bueno, voy a seguir explicando. Las pautas consisten en este proceso de tesis, la estadística concierne a esto. En una tesis correlacional o descriptivo o cualitativo es distinto, mayormente es con cuestionario, entrevista. En cambio, en este tipo de tesis es con el diseño cuasi experimental, significa trabajar en el uno, dice, conformar dos grupos de niños. Un grupo conforme al grupo experimental y el otro es el grupo de control. Entonces, su prima me dijo de que tiene más de 30 niños, pero con que tenga 24 o 30, 15, 15 o 12, 12, está bien, o 10, 10, con los niños que esté. A veces si por decir ponemos 15, 15 y solamente participan 10 niños, en ese caso, en este trabajo de investigación se hace lo siguiente. Cuando falta un niño, ¿qué se hace? Se duplica el puntaje de un niño en función a las características del niño. Por ejemplo, si yo tengo 13 niños, entonces faltaron 2 niños. Entonces siempre va a haber una característica de uno que otro niño. Entonces el puntaje de José duplicó del niño Fermín que faltó. Entonces así se conforma. Esas son las estrategias que se manejan. Entonces primero van a formar dos grupos de niños. Un grupo de niños va a ser el grupo de control, lo que estoy subrayando. Con el grupo de control se desarrolla la clase de comprensión lectora con el método tradicional. Ya, eso voy a volver a repetir en líneas más abajo. Ahora, el otro grupo hace el grupo experimental. Se desarrolla la clase con la motivación, utilizando materiales didácticos. Bien, entonces, el diseño de la tesis es esto, ¿no? El cuasi experimental. Cuasi, la palabra cuasi significa que tiene que reflejar tu tratamiento experimental. Entonces, como el grupo de experimental se manipula, la comprensión lectora motivacional, de motivación, con diferentes materiales. En cambio, en el grupo de control solamente se utiliza el material del texto y se desarrolla. Entonces, por eso es que en el grupo de control acá no figura la X. La X es la motivación, el tratamiento experimental. Bien, eso está en el proyecto. Ahora, el número 2. Explico, con el grupo de control se desarrolla la clase de comprensión lectora con el método tradicional. Esto consiste en desarrollar la lectura e interpretación de los textos. Ejemplo, los niños leen el texto e identifican las respuestas en los ítems. Ejemplo, suponiendo, para primer grado, ¿no? Mi gallina es muy bonita, yo le echo siempre de comer. Un día se me perdió y mi padre fue a buscarla, estaba poniendo un huevo. Entonces, en el método tradicional, mayormente son preguntas donde el niño tiene que responder. Entonces, el texto es corto para primer grado, ¿no? Es justo, ustedes van a trabajar con el primer grado. Entonces, básicamente es preguntas, respuestas, el niño tiene que formular, ¿no? Entonces, o también de completar, o escribir de repente verdadero, falsa, según los... Esto solamente es un ejemplo, de acá el material puede variar o va a ser perfeccionado, es un ejemplo. Entonces, o escribe las 3 palabras con B de la lectura, o acá hay otro texto también, ¿no? Así, pregunta, respuesta. Ese es el método tradicional. Entonces, acá hay otro texto, el pastelero. Bien, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Bien, como también acá hay el verano, ¿no? Entonces, pregunta, respuesta, escribe verdadero o falso. O también el otro texto, la gata de Marina, ¿no? Entonces, un texto corto para primer grado.
Eh, Lidia me dijo que sus niños, como son de la zona de Huáscar, a veces por la misma situación económica, por falta de tecnología y también diversos tipos de padre de familia, por ocupación, profesión, entonces los niños a veces están carentes, ¿no? Alejados, digamos, eh, de un buen desempeño básicamente en lo que tienen que desarrollar las tareas o la interpretación también por razones alimentarias. Entonces, por eso, con esas características, los textos serían así breves y cortos para primer grado. Porque algunos niñitos dicen que todavía no tienen suficiente preparación en lectoescritura, ¿no? Entonces, algunos necesitan más apoyo. Es por eso que me dijo de que observen su clase para identificar características de los niños, más que todo con los grupos que van a formar. ¿Bien? Entonces, estos son ejemplos. Ahora, en el paso 3, en la pausa 3, con el grupo experimental, el otro grupo, por ejemplo, pueden trabajar 10-10 o 12-12, 15-15. O puede ser un grupo 10 y el otro grupo de repente 3. Eso es relativo, no hay problema. ¿Bien? Entonces, con el grupo experimental se desarrolla la clase de comprensión lectora o motivación lectora o comprensión, es relativo eso, con el uso de materiales didácticos. Esos materiales didácticos tienen que ser dibujos, láminas, videos, audios, historietas. Esto consiste en desarrollar la lectura e interpretación, pero en base, por ejemplo, puede ser comprensión lectora 1, pretest o posttest 2, ¿no? Donde tiene que registrar su nombre. En el anterior también debe registrar su nombre, solamente este es un ejemplo que lo estoy ilustrando. Por ejemplo, en este texto, Ramón y Raquel, ¿no? Ramón y Raquel son los papás de una linda ratita. Los ratones tienen una radio y ponen música cuando comen queso rico. En la casa de la ratita, Raquelita, hay ramas y bonitas rosas. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, ya presentarle un dibujo y en base a ese dibujo de repente llevarles un audio o contarles una especie de cuentacuentos o en su propio celular también pueden grabar un texto relacionado al cuento, no necesariamente este cuento, sino otro. Entonces ya el niño a partir, el dibujo ya parte de la motivación, ¿no? Motivación. Entonces pueden hacer también una especie de diálogo con los niñitos que le cuentan. Entonces la motivación lectora consiste en presentar la imagen o audio o dibujos similares o una historieta de 2, 3 dibujos, ¿no? Donde se formula, por ejemplo, acá, uno, ¿cómo se llaman los papás de la linda ratita? Entonces el niño marca. Dos, ¿qué hacen los ratoncitos cuando comen queso rico? El niño en alternativa ABC marca, ¿no? Tres, ¿cuál es el nombre de la ratita? En la casa de la ratita encontramos, etcétera. Entonces, luego responde, ¿qué opinas sobre la vida de las ratitas? Entonces, mayormente, si en el texto, por ejemplo, aparece la información, entonces esas preguntas de repente lo va a responder más rápido. Pero cuando tiene que opinar, eso ya son preguntas básicamente inferenciales. ¿Bien? Entonces, acá otro texto, por ejemplo, la familia sale de paseo, siempre con la imagen. ¿Ve? La imagen es importante. Una vez presentado el texto, puedes acompañar la lectura de repente con, dependiendo del texto, a veces el texto se puede hacer cantado también, ¿no? Lo puedes dar un ritmo, una melodía, lo grabas en tu celular, escuchan los niños y después pasan a leer, identifican la pregunta, en la imagen pueden hacer las preguntas, qué características tiene el padre, más o menos qué edad le pones al padre, la mamá y el niño que está agarrando, la niña. Entonces, entre las cuatro figuras, entre los cuatro integrantes de la familia, ¿cuál de ellos es el más, o quiénes son los más sonrientes? ¿Y quién es el que presenta un poquito más de seriedad? Entonces, la niña participa, pregunta. Entonces, se hace más dinámico la clase. Y luego leen el texto. Entonces, por eso se llama comprensión lectora motivacional. Entonces, ese nivel motivacional es lo que va a tener que tener el grupo experimental.
Entonces, nuevamente, las preguntas para marcar o responder. Marcar y una para responder y el resto. En cambio, en el grupo tradicional era para responder. Es o sea, el método tradicional donde ahonda básicamente en lo cognitivo. En cambio, en la comprensión lectora motivacional es con diferentes materiales. Bien. Entonces, como es, por ejemplo, un material acá se inserta, entonces puedes agregar uno o dos materiales más, por ejemplo, en un papelote, fijar una imagen, entonces ya el niño está más motivado. Entonces, nuevamente acá para responder. Bien, acá también otro texto, por ejemplo. Nicolás es una vaca alegre, no le gusta la lluvia porque el día que llueve amo no la deja salir del establo. Su amo no lo deja salir del establo a jugar en el prado. Su amigo Casimiro le hace compañía en sus juegos. Nicolás es muy coqueta y lo primero que hace al despertar es peinarse su cola y se limpia las patitas y la cara con agua y jabón. Ha salido del sol y Nicolasa se salta para salir al lugar. Entonces acá en la motivación puedes agregar también, como indico, ¿no? Con historietas, audios, y eso le preguntas a los niños, ¿cómo es la vaca, no? ¿Qué características tiene? Y hacerle preguntas inferenciales. Por ejemplo, a un niño se le pregunta, ¿qué edad cree que tenga la vaca? ¿No? Bueno, ¿qué más puedes precisar como característica de la vaquita, no? Entonces es flaca, es gorda, etcétera, ¿no? Entonces tiene patas gruesas o delgadas, una serie de preguntas. Entonces ahí el niño va entendiendo a mayor cabalidad. Nuevamente las preguntas para que yo responda. Bien, entonces acá tenemos otro texto, por ejemplo, la gatita. Después del susto se fue a descansar bajo un paraguas que la tapa del sol. Como tenía apetito, comió ricas golosinas y se tomó un jugo de naranja, etcétera, ¿no? Pero nuevamente también preguntas para poder desarrollar. Entonces, esas son algunas características de lo que vas a trabajar o van a trabajar con el grupo experimental. En cambio, con el grupo de control es básicamente eh, el método tradicional. Una vez desarrollado esto, utilizan el instrumento del proyecto de tesis. Entonces, por cada niño van a calificar revisando cada una de sus prácticas. Entonces, estas prácticas deben estar con nombre. Entonces, para eso, ustedes van a utilizar el instrumento, acá voy a presentar, que lo voy a pegar en un momento también. A ver, vamos al instrumento. Profesor, el instrumento de la lista de cotejo, ¿no? Exacto. La ficha de observación, o llámese cotejo o lista de cotejo también. O simplemente en tesis mayormente se llama observación, pero es la misma lista de cotejo. Bien, es lista de cotejo. Entonces, un ratito acabo de presentar, entonces, para poder precisar. Profesor, el video que se está grabando, eso lo podría mandar al grupo que tenemos. Por supuesto, es para ustedes eso. Muchas Sí, gracias. sí, no se preocupe. Un ratito, ahorita voy a explicar con el instrumento. Profesor, más bien mientras va buscando, como le comenté en el audio, vamos a Sí, estar entrando con los días viernes, porque Lidia me dijo, yo les recomiendo que entren los viernes, porque es el día que toca tutoría y todos los niños están obligados a entrar.
¿Qué Eso fue día lo que van a me ir? dijo. El día viernes. Claro, los viernes tenemos que entrar, porque el sábado lo ve bien complicado que los papitos quieran entrar, me dijo. Ya, Y a ustedes correcto. no les, ajá, y eso me dijo, pero a ustedes no les conviene que no entren los niños. Entonces yo les sugiero los viernes, porque me toca tutoría y en esos días los niños, todos los niños ingresan, me dijo así. Ya, Ya, y yo empezaré desde este viernes, profesor, sí, ya, para ya correr, claro, ¿no? ya. Entonces, una vez desarrollado la clase, desarrollado la sesión de aprendizaje, eh, los niños tienen que presentar con su nombre o le registran su nombre en cada prueba que ya les he... Estas pruebas no directamente va a ser para ustedes, sino yo lo voy a refinar algo más en función a un número de preguntas, en función a este es el instrumento cotejo. Entonces aquí le ponen el nombre María, José, María, Enrique, Sebastián, Anabel y etcétera, con su fecha. Entonces, miran su prueba, por ejemplo, de Anabeli, miran su prueba, miran sus pruebas, entonces el niño o niña identifica el título. Bueno, sí, no. Acá había puesto 3, en sí puede quedar en 2, sí y no nomás, porque AB es cuando el tratamiento es a veces un poquito más largo, pero entonces por la premura del tiempo, o puede quedar también ahí, no hay problema. Sí, porque la respuesta tiene que ser solamente en sí y no. Entonces, AB es a veces, ¿no? Entonces, pero como referente puede ir, no hay problema. Entonces, por ejemplo, Anabeli, su resultado, en este caso le voy a agregar también niño y niña. No, identifique el título, sí o no, sí o no. Entonces, ustedes van marcando con check a cuál es su resultado. El niño identifica el tema del texto, sí, no. Entonces, el niño identifica la idea central del texto. Estas preguntas están en función a la capacidad de su proyecto en base al currículo del miniado como está en el proyecto. Entonces, algunas preguntas van a adecuarse a esto en esas prácticas de comprensión lectora. En estas preguntas va a haber una variación, pero no necesariamente estos textos, sino pueden ser otros textos también. Entonces, cada niño, si trabajas con 15 niños o 12 niños, deben haber 12 cotejos por cada niño. Entonces, de acuerdo puesto el check, sale un puntaje. Entonces, como acá hay, a ver, 20 ítems, el puntaje debe ser 20. No, debe ser una nota de 20. Bien, entonces, perdón, o sea, se califican 20 ítems. Entonces, Anabeli de repente llega a 14 o 12 o 18 o puede llegar a 20, no sabemos. Entonces, ahí se le pone un puntaje. Entonces, una vez que tengan de los niños en el pre-test y post-test fichas, si yo trabajo en el grupo experimental con 15 niños, debe haber 15 resultados de cotejo de pre-test y 15 resultados de post-test. Entonces, por cada uno yo saco la estadística. Una vez sacado la estadística, ya proceso, una vez sacado el puntaje, proceso la estadística en base a esos resultados. También del grupo de control. El grupo de control, 10 niños o 15 niños, también debe tener en pretest 15 resultados por cada niño. 15 resultados de cada niño. Entonces, cada niño en un grupo hacen 15. Entonces, 15 cotejos en pretest y 15 cotejos en posttest. Bien, entonces ustedes evalúan eso, entonces ahí le ponen un puntaje, entonces necesariamente el niño puede tener 10, 15, 7 o 20 puntos, ¿no? Entonces por eso acá preciso, por cada alumno debe tener 2 calificaciones o 2 fichas de observación, de pre-test y otro de post-test. Entonces, ya con ese resultado me lo mandan digitalmente, entonces proceso toda la estadística. Bien, entonces, ahora, para el mañana o pasado más tarde el miércoles voy a
preparar el instrumento pretest. Solamente esto es para explicar, para que tengan ideas. Pero también, si ustedes tienen un texto más bonito, más elegante, me lo envían. Entonces le agrego las preguntas, tanto para el pretest o posttest. Bien, entonces para poder, que van a aplicarlo el viernes, ya deben tenerlo el jueves, lo revisan bien, o miércoles lo revisan bien el texto, el instrumento, estas fichas de comprensión lectora lo revisan bien. Entonces el viernes ya, para el viernes lo preparan sus materiales, especialmente para el grupo experimental. El grupo de control es presentarle el texto y hacerlo leer, y luego los niños responden sus respuestas. Y ustedes, en base a sus resultados, van a llenar el cotejo, o simplemente la observación, o lista de cotejo, como se llame. Bien, entonces, una vez que tengan esos resultados, me lo envían. ¿Qué es lo que me van a enviar? Lo que me van a enviar es esto, ya no las fichas de comprensión, sino esto es lo que me van a enviar a mí, con su nombre respectivo de cada niño. Eso, y con su... Entonces, acá, el check lo pueden digitalmente, pueden sombrearlo de repente con rojito, lo sombrean, entonces yo voy a entender que eso es el puntaje aceptado por niño. Y para complementar eso, de repente acá ya le ponen su nota también, al costadito le ponen una nota, ¿no? Una nota le pueden agregar, entonces ya sé cuánto viene Ana Bailey, Sebastián cuántos puntos tiene, y de paso resaltado en sí o no su respuesta, ¿no? Entonces ya con eso se procesa la estadística. Entonces yo creo que con esto estoy haciendo una explicación de cómo van a trabajar. Ahora, espero sus preguntas, Luz, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ah, ya. Claro, sí, justamente, profesor. Le quería preguntar con respecto bueno, el grupo de control. Como es virtual, yo, como les mencioné bueno, en la otra reunión que hemos tenido, mi miedo es que los papás soplen a los niños al momento de que trabajen las hojas. Mm. ¿Usted cree conveniente darles normal la ficha o llamo por niño y Ah, una también, lectura diferente? Porque claro, viéndolo, claro, porque si yo le doy una lectura a todos, entonces los niños ya. ya van a aprovechar a marcar y Ujú. o sea, no me va a salir. Entonces va a ser más trabajoso, pero creo que sería más eficiente que sea una lectura diferente por cada niño, o como Exacto, usted lo ve, para que ya no haya ese miedo de plagio. O ya. que el niño se ha copiado del otro, le ha pasado las preguntas, ya mira, estas son las respuestas y por lo bajo lo hagan marcar. Entonces sería para el grupo de control, serían 15 lecturas distintas, o sea, una lectura por niño. Exacto. ¿Usted cómo lo ve la idea? No sé, No, está profesor. muy bien. También se trabaja así. Es buena idea. Esa es una estrategia, especialmente para caso virtual. Especialmente cuando hay ese caso, cuando ya no es presencial. Ese es muy Claro, en buena. ese sentido. Justamente a eso quería llegar. Por eso estoy dando ideas. Tú puedes seleccionar algunos textos. Entonces yo ya te voy a mandar el formato como esto de algunos cuentos. Tú ya lo adaptas, nada más ya pegas nomás los cuentos, las preguntas, y ligeramente, por ejemplo, de repente coincide esta pregunta, entonces ya los nombres nomás van cambiando en tres alternativas. Como es primer grado, entonces, muy bien, por 15 lecturas cortitas para primer grado para cada niño. Entonces, también, Claro, lo veo también mejor. en una tesis que terminé el año pasado ya en plena pandemia, ha sido así. ¿Cómo lo han hecho? La profesora no, virtual por cada niño. O sea, se entrevistó con el padre. Entonces, ¿en qué momento tiene tiempo su niño? Entonces, algunos le han dicho a las 10, otros a las 3 de la tarde, otros a las 6 de la tarde. Entonces, se ha tomado su tiempo por cada niño evaluarlos así. Entonces, pero ya el conjunto ya me lo envió, entonces eso ya terminó su tesis, ya sustentó ya. Entonces, así lo puedes hacer también. Entonces, una salida de repente de José, del niño José.
o Joselito no tiene tiempo para esa hora, pero le preguntas a su papá en qué momento de repente se le podría tomar. Entonces tú le mandas el texto y de acuerdo a que responda, tú vas llenando ya tu ficha, ya, tú sí debes tenerle ya tu ficha impresa, de acuerdo a su respuesta, ya tú vas calificándolo, entonces evalúas. Eso de que vas a escoger 15 lecturas, magnífico, excelente. Como también para el grupo experimental lo puedes hacer así. O también menos, ¿no? Como para no exceder en materiales, un solo texto de repente, y eso depende de tu estrategia. Ahora, el resultado es, vuelvo acá, aquí. En el pretest, el diseño es esto, siempre en el orden de investigación se pone 1, 2, 3, 4. El 1 y el 3 es la primera sesión de clase. El 2 y el 4 es el post-test. O sea, entonces, observación 1 o cotejo 1 es el 1 y el 3, ¿no? El 1 para el grupo experimental y el 3 para el grupo de control. El 2 y 4 corresponde el post-test para ambos grupos. Entonces, lo que quiero decir es que de repente en el O1 o en el pretest, puede ser similar o parecido. ¿Bien? En el O2 o en el post-test, en el segundo examen o en la segunda sesión, tiene que ser especialmente del grupo de experimental más el puntaje que esto. Por ejemplo, acá en el pretest o en la primera sesión o en el primer control de comprensión lectora, los niños llegan 11, 12, 13, 14, de repente la máxima nota es 16 y de repente hay niños inteligentes, puede tener un 20. Entonces el ponderado, o esas son las notas, ¿no? Pero en el último examen, en el post-test, debe ser superior el puntaje. Puede ser 14, 15, 16. Hay 3 niños que lo han hecho para 18, 3 para 16. Entonces el resultado aquí debe ser más. En cambio, en el grupo de control tiene que ser parecido los resultados. Similar o parecido. De repente un poquito mejor, pero es similar. Pero el grupo de control, su puntaje de notas y comprensión lectora debe ser inferior al segundo examen del grupo experimental. En eso consiste el cuasi experimental. El cuasi experimental, por haber manipulado la motivación, debe ser mayor el puntaje del primer examen en relación al segundo examen. Y desde luego debe ser superior al segundo examen del grupo control. Y el grupo control en el 3 y 4 simplemente ha sido igual o similar, porque es el grupo de control es tradicional. ¿Y para qué es el grupo de control? Para contrastar, para probar de que el grupo experimental es superior mediante esta X del grupo de la motivación lectora. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Luz? Sí, hasta esa parte sí entendí del grupo experimental. Es decir, que en el grupo experimental trabajo 2 veces. 2 veces. Ya, También con el claro, control, trabajas 2 veces. Si no claro, hay en problema. los dos. Entonces, Sino que, te escucho. ya no, le comentaba, entonces, digamos, pediría permiso 2 días y mi amiga también 2 días para hacer cada uno dos y a ver quién hace parte experimental, quién hace parte de control. Eso creo que ya se va viendo, ¿no? Claro. Bueno, como tu compañera es de matemáticas, de repente tú lo puedes hacer de experimental, como tú estás en este rubro más de comprensión lectora, o depende de Claro, ustedes, ¿no? Ya es relativo eso. Pero sí, lo que tiene que haber es en esto, que el segundo examen del grupo experimental debe ser superior a su primer examen de ese grupo. Y de hecho superior también al grupo de control, porque el grupo de control, tanto en la prueba 3, en la prueba 3, o sea, en la primera y segunda, es similar o parecido. En cambio, en el grupo de control, su primer resultado con el segundo resultado es el segundo examen o el segundo post-test tiene que ser más es nota, pues. superior.
al primer examen y en el segundo, frente al control, de hecho que tiene que ser superior. Si no, no se estaría cumpliendo la hipótesis. Oye, claro. Y profesor, al momento de nosotros trabajar eso, ¿va a querer algo grabado, unas fotos, o Bueno, solo las va a fotos querer sí, ahorita tener? mayormente ahora cobra peso en tesis los videos. Antes, cuando no había videos, cobraba fuerza las fotos. Claro, no está por demás una o dos fotos, pero lo que más cobra es los videos a la hora que tú, por ejemplo, explicas tu clase o le haces participar al niño a que está dando lectura o, bueno, la participación de los niños de las preguntas, o eso es importante, ¿no? Entonces, también en tesis es importante la portada del colegio, en fotos, una foto cuando estás dirigiendo pero eso era en presencial, como ahora es virtual, en virtual lo que manda es el audio, o sea, el audio, mayormente el audio, ¿no? Entonces, Claro, yo lo digo porque quizás en la tesis en la vayan a sustentación, querer una prueba, ¿no? Que realmente he trabajado, que no le he claro. movido por mi cuenta, ¿no? Eso es lo que me pregunto. Entonces, si hago la reunión, tendría que grabarlo, pero al entrar a aula de Lidia, no sé, de ella es correo institucional. Sí, No tienes que sé si grabarlo. ella, claro, o sea, grabarlo, o sea, y prepararía mi propio link, ¿cómo haría para poder hacer eso? Sí, Porque, prepara tu link, tu link, lo envías a los niños y ya, tú ves eso, porque la grabación es importante. Sabes, esos medios, esas pruebas, ¿sabes dónde es? En el día de la sustentación de tu tesis. Porque uno de los jurados te va a decir, a ver, ¿cuáles son sus pruebas? ¿Cuáles son tus pruebas? Audios, videos, tu link, la copia, tomas foto de la copia de tu link, porque ahí aparece la fecha, el link específico, algunas tomas de foto. Sí, a veces el jurado pide eso. mm, Entonces, es importante el video. ay, así, porque un poco, como digo, en lo virtual me preocupa, pues, porque tengo miedo que haya se copia por los mismos niños, ¿no? Entonces, y ahora también hay una opción de yo trabajar por individual, o sea, citar al papá quizás en una tarde, unos minutos, y por niño tener una pequeña grabación de cómo le he trabajado en virtual, porque me van a decir quizá el Por jurado, supuesto. ujú, el jurado me puede decir, pero como tú no sabes si se han copiado o algo, ¿no? Entonces puedo Claro, decirme, yo he trabajado de manera individual con cada niño, ¿no? Le he tenido mejor. que citar en la Ujú. tarde. Entonces hablaría con Lidia en todo caso y programaría días, ¿no? En la Claro. tarde con Y algunos eso, niños. ajá. Y Eso eso te suena. facilitaría, por ejemplo, ya no armarte el grupo, sino por niño así individual en la hora respectiva. Entonces eso justifica también esta situación de la pandemia, por la misma situación económica, por diferentes razones que afecta esta pandemia, justifica que has tenido una reunión, esa sesión con un niño, de acuerdo al tiempo, porque ustedes no son los dueños del aula. Lidia sí, pues, ¿no? Entonces, justamente también en la sustentación de tesis se suele decir de que por la misma situación de tiempo y que no tenemos acceso de dominio o, perdón, de responsabilidad, como la profesora contratada o nombrada, entonces como es simplemente de apoyo, hemos tenido estas sesiones en diferentes horas de acuerdo a los intereses y al tiempo del niño, en función también a la problemática de su familia, por la misma situación del contexto de esta pandemia. Entonces, justifica eso, ¿no? Entonces, Claro, entonces las hablaría con, lecturas, también las lecturas por cada uno, ¿no? Para que no, sí, eso justifica. Está bien tu iniciativa. Sí, claro, entonces, ¿mm? te escucho. No, como le digo, entonces esa sería una salida, ¿no? Hablar con Lidia y decir si entre los días por la tarde, por ejemplo, son 15 niños, ya que entre la semana, ya de lunes a viernes, digamos que un lunes cita 4 niños, martes otros 4 niños. La cosa es que yo cumpla Con con los 15 niños, 15 niños en la primera evaluación, en la observación claro. del cotejo Ujú. 1. Claro, entonces podría trabajar, por ejemplo, primer niño agarra, a ver, media horita. Después le digo al otro niño, ingresa, saca la siguiente media horita, y así yo les programo con horas
¿Para Ujú. qué? Para que la mamita, como es media horita, entonces entra, le hago la pequeña evaluación y ahí queda. Solo 2 veces. Sería ese día y de la siguiente semana que lo cito, ¿no? Porque toca hacer 2 veces. Claro. Al mismo niño 2 veces hacerle, ¿no? Ujú. El grupo de control, el experimental, son dos Ya. veces. Ujú. Podría ser Otra, así. claro, otra alternativa que doy, o similar o parecido, también se hace esto, ¿no? Como es por la premura y tiempo, pero también en algo va a servirte algo favorable. Lidia me dice, como los niños se cansan, o sea, se aburren, entonces el tiempo, por la brevedad, ¿sabe qué harías? Directamente entras a la sesión, ya en el grupo de control no expliques nada, simplemente lectura, a ver, leen el texto y pasan a identificar. Entonces, ya, entonces ese resultado ya lo vas teniendo. En el grupo experimental sí tienes que explicar un poquito, eso sí, pero en el segundo examen. Entonces, en el primer examen para ambos grupos, directo, así, directo. No, directo, ya no explicar. Lo que vas a explicar al grupo experimental es para el segundo examen, para la observación 2. Ahí sí, mayor Como ilustración. en El el primer primer examen examen, para ambos grupos es diagnóstico, cómo están en comprensión lectora. Porque a nivel nacional sabemos, a nivel internacional también sabemos, de que comprensión lectora estamos mal en el Perú. Y ayer mismo, de la evaluación de ayer, justo estaba escuchando noticias antes, ¿no? Que había problema de comprensión lectora, hay escándalos, dijeron, no sé qué escándalo, pero mañana saldrá no sé qué. Entonces, en comprensión lectora, en todos los niveles, está mal dado. Entonces, más bien, escoge tus 15 lecturas. Entonces, yo te voy a dar un modelo patrón para mañana. Mañana me comprometo a mandarles ese modelo en función ya arreglado con el instrumento este, porque tiene que tener una cierta característica con esto. Ahora explico esto, a ver, la observación. Ya, aquí estamos. En la primera dimensión, donde dice comprensión de la información del texto, esta frase, este texto, está en función al currículo, porque en la sustentación de tesis te van a decir, a ver, ¿has revisado el currículo del Ministerio de Educación? Por supuesto, en función al currículo está esto, comprensión de la información del texto. El niño identifica el título, identifica el tema del texto, identifica la idea central del texto o las ideas auxiliares del texto. Aunque eso puede ser limitado, puede simplificarse. Entonces, en base a estas características, voy a elaborar el pretest. Entonces, con los textos que tú tienes, ya agarras ese patrón, ese modelo, y también lo insertas. Y la dimensión 2 es la inferencia del texto. ¿Qué es la inferencia? La inferencia es aquello que, la información que ya no aparece en el texto. Entonces, el niño deduce. Por ejemplo, suponiendo de la ratita que vivía con sus dos hermanitos y sus padres, suponiendo que eso sea el texto. Pero la inferencia es cuando ya la respuesta no está en el texto. Entonces, en el texto de repente no se habla del color de la rata. Entonces la pregunta es, ¿de qué color crees que haya sido la rata? ¿O qué edad crees que haya tenido la rata? ¿O qué intención crees que haya tenido la ratita, por decir? Entonces, la inferencia es aquello que ya deduce el niño. Entonces acá, por ejemplo, en el instrumento está, el niño interpreta ideas simples o complejas, el niño interpreta ideas complejas a simples, el niño deduce las ideas sobreentendidas o tácitas. Lo tácito es aquello que ya no está en el texto, se sobreentiende, ¿no? El niño o niña deduce el significado de la palabra nueva por el contexto, el niño interpreta la expresión resaltada, el niño interpreta la frase resaltada, el niño interpreta la oración resaltada, el niño interpreta el párrafo, el fragmento o texto integral. Bien, entonces, y la última dimensión es la reflexión del texto, su fundamento crítico del niño, ¿no? ¿Te gustó el cuento, la fábula, el relato? ¿Te pareció bien la conducta del personaje? ¿Te pareció bien la conducta del gatito, de la vaquita, qué sé, no? Entonces, el niño reflexiona sobre la palabra resaltada, el niño reflexiona sobre la frase resaltada,
Entonces, ¿y qué más? ¿No? Reflexiona sobre el párrafo resaltado, sobre el tema del texto, el contenido del texto, eh, asume, le gustó el texto, etcétera, ¿no? Entonces, en tres dimensiones está diseñado el cotejo. Entonces, esto de la información del texto en función está la capacidad del currículo del Ministerio de Educación. El caso de inferencia también, el caso de... En años anteriores, en el currículo del 2009, era distinto. En el currículo del 2009 era, el niño identifica las ideas principales del texto, el otro era la capacidad de inferencia y la capacidad de, eh, básicamente, fundamento crítico. Parecido, pues lo que varía es acá, en comprensión de la información del texto, ¿no? Entonces, no tan igual al currículo del 2009. En cambio, este es el currículo de hace 4 o 5 años atrás que ha salido, que todavía no lo han cambiado. Está en función a eso. Bien, entonces voy a mandar un texto modelo para mañana. Mañana. Entonces, en base a ese texto modelo con tus 15 relatos o 12 relatos, vas adecuando. Eso no, eso ya, esos textos sí va a ir al final de la tesis, en anexos. Como este cotejo también va a anexos al final. La estadística sale en base a la calificación que va a aparecer en este cotejo. Bien. ¿Alguna pregunta, Luz? Profesor, bueno, mm, con respecto a los textos, profesor, no sé si habría una posibilidad, profesor, si usted nos podría apoyar con esos trabajos o con tener ya las lecturitas. Mm, Correcto. Por Ya, favor, no quisiera ya, abusar, sino que, ya, no correcto. sé, Yo lo voy a elaborar. Yo lo voy a ya ahí. elaborar. Mañana estoy mandando 2 o 3, ¿ya? Y pasado otros 3 para que, y si tienes algún texto por ahí también, me lo envías, entonces ya le agrego en base a estas capacidades, a estas 3 dimensiones, lo voy a formular. Ah, ya, ¿Tú estás perfecto. trabajando con niños de primer grado? Sí, justamente yo estoy haciendo prácticas en un salón Bueno, de primer grado, ya. primer Yo gradito. deduzco que estos textos que te he presentado creo que son muy sencillos, tendría que ser un poco más complejos. ¿Qué opinas? Bueno, justamente le quería consultar con el tema, con la parte de la inferencia, porque hay niñitos, hay que tener en cuenta que no pueden escribir o recién se están adaptando a la escritura. No es que en 5 años no han trabajado la escritura, Exacto. solo adaptabilidad. Entonces, viéndolo por ese lado, sería cuestión de que el niño me diga su respuesta y yo con un lapicito voy escribiendo. O sea, en ese lado sí, menos mal el PDF tiene su lapicito, se ha actualizado eso. Ah, Entonces ya, ahí ya. el niño le diría, a ver, díctame tu respuesta. Entonces el niño que me dicte y yo lo voy escribiendo para que lo pase a su hojita, él escribiéndolo. Es Ya, una forma. Yo he visto que la profesora de primer grado en el colegio donde hago prácticas hace eso. Como hay niños que su papá pues lamentablemente no los refuerza en casa y más no puede hacer un docente en aula, sí. la profesora que hace pide al niño que diga su respuesta en la parte de inferencia y la profesora lo que hace solo es escribir su respuesta del niño, que él le dicte, Ya, ya, ya. ¿ya? Y Bien. él lo que hace es pasarlo a su cuaderno escribiéndolo y después la profesora le dice, pues, a ver, léeme tu respuesta y el niño lo tiene que leer. Ahí ve más o menos, y ahí recién va la comprensión, ¿no? Que sí puede Ujú. leerlo, pero como usted sabe, para que sea escritura tiene que ser práctica, pues, y en escritura va a haber problemas para que ellos mismos Ah, ya, solitos respondan. ya. Bueno, Podría ser, no sí, sé. al respecto, cortándote un ratito, al respecto, claro, no es una tesis de lectoescritura, además una preguntita en el grupo de tradicional o en el grupo de control, sí, más redunda eso, ¿no? Que también puede haber algunas preguntas para marcar. Lo que me preocupaba, sí, esos textos me parece que son muy cortos, así no sepa escribir, lo pueden responder o puede ser un poquito más complejo o podría jugar con textos para segundo grado. Podría ser, profesora, Sí, un porque yo poquito lo veo más, sí, muy simples, claro, un poquito, claro, un más poquito fuerte. más Sí, nivel.
Claro, sí. Porque he visto ahí, por ejemplo, también para el grupo experimental, hay, por ejemplo, para marcar, ponen, por ejemplo, preguntas o respuesta en escrito, pero también ponen dibujos por respuesta. O sea, el Ah, niño ya con no solamente dibujos. seguía, claro, ya no solamente seguía, digamos, para marcar con letras, sino que abajo de lo que está marcado hay una figura que lo representa. Ah, ya, ya, Acá de una de las revistas que yo compré, me acuerdo, en 2019, así, ya, ahí me dieron un libro de lectura para primer grado y ahí me sale ya. con bastantes dibujos, cada respuesta con su alternativa y su dibujo abajito. Ah, ya, ya. Aún creo que los libros del Estado en este año se han actualizado así en temas de Sí. lectura. Ah, y esos dibujos tienen que estar insertados en esas pruebas, en esas fichas de comprensión lectora, especialmente para el grupo experimental. Claro, pero para el Pues, grupo de control solo son para marcar y eso para es bueno lo que he marcar y visto. responder. Ujú. Entonces Entonces, sería así. sí, sí, tiene que ser así. Está bien, eso Entonces sería sí, una lectura estamos, por niño, sería profesor, digamos, y la misma lectura para el grupo experimental, pero ya en esa lectura ya solo se les agrega las imágenes, quizás sonidos de cada alternativa, porque en las diapositivas se pueden insertar audios como también, también una música o un videíto, ¿no? Quizás claro, para que el niño, ¿no? Una cancioncita antes de iniciar, ¿no? Algo así. Diapositivas con animaciones también. sí, Bueno, yo uso eh, eso cuando claro. trabajo con Tú computación. misma puedes cantarlo, un cuentito, o sea, la lectura lo llevas le das un tono melodioso y lo cantas. Claro, Sí, esa es la estrategia, entonces, ya de esa manera el grupo experimental va a estar más justamente como la tesis comprensión motivacional, entonces justo eso es lo que se manipula, la motivación claro, en el eso es lo que proyecto. justamente estoy viendo. Entonces, hablaría con Lidia, profesor, porque dudo mucho que a los 15 los evalúe en su hora de tutoría, porque será una horita, 1 hora con Sí, no se va 45. a poder porque, No se va a poder hacer. Yo eh, también he visto. Entonces, sí, como le hablaría con Lidia y le diría, pues, que los papitos me digan sus horarios, o en todo caso cito, por ejemplo, el lunes en la tarde a 4 niñitos, ese mismo un lunes, o a partir del martes, o cómo sería, a partir del jueves, ¿no? O el el viernes en la lunes, tarde. claro, puede ser también. Claro, o sea, pero ya agarro de corrido de lunes a viernes, pero 4, 4, 4, y la otra semana otros 4, 4, 4, Ya. para ya evaluarles 2 veces, sería la cuestión. Claro, porque ya estamos en un punto final esta semana y la otra ya es casi muerto, ya noviembre, pues, en sí. Entonces Tenemos esta sería semana y la otra nada más, ya, porque ya esta después, semanita y la otra. Entonces, sí, ¿cómo haría, profesor? Porque en la hora porque también está Ani, pues Anika también tiene que entrar con la parte experimental, claro, pero ella entra normal, como entra con los otros 15 niños, no se van a sí, cruzar, pues. exacto. Entonces sería cuestión, profesor, de yo iniciar ya el martes. Martes, o a más tardar Martes, miércoles. claro, pero tengo, como le digo, hablar con Lidia, porque dice que ella para que entre tiene que hablar con la directora. No sé hasta Claro, cuándo tienen eso clases sí, los pues, niños, eso no lo sé. porque, a ver, esta semana estamos, mañana es 15 hasta el viernes Quiero ver, a ver el 19. calendario para... Tenemos del día lunes 15 al 19 de noviembre y tenemos del 22 lunes al 26. Ahí ya Aunque, mueren. El ay, siguiente mire, semana es 20 y 30 de noviembre ya. Olvídate, diciembre ya estamos, claro, pues, fin de año ya. Entonces, lo que queremos son los resultados. Entonces, prácticamente, ahora, también hay esto, ¿no? A veces los niños responden. Entonces, ¿qué se hace cuando los niños en el grupo de control, por distintas razones, sí responden? Entonces, aproxima como si fuera el grupo experimental. En ese caso, en el segundo examen de observación, en el segundo examen de observación se le pone un texto un poquito de más de nivel de dificultad para que el grupo de control mantenga siempre su nivel bajo. Son estrategias que se hace con los niños. Entonces, eso está justificado también en este tipo de investigaciones. Solo que en asuntos de la sustentación
ya no se dice eso, ¿no? Que se le aplicó el grupo, el pretest y el posttest. Bien, dependiendo Claro, de la característica de los niños también. claro, hay cosas que sí no se menciona, porque ahí sí la frego. Claro, eso ya no se menciona. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque estamos a puertas a finalizar el año, por eso. Por eso también existen en las investigaciones cuando un niño o unos niños faltan, se le duplica el puntaje de un niño no más que de un niño que tiene las mismas características para tener completo en la estadística, para sacar las puntuaciones específicas sobre eso. Ah, ya, perfecto. Y profesor, ¿va a querer una grabación por cada lectura que yo trabaje? Sí, para la sustentación, como te digo, pues, yo Correcto. no, sino que el día de la sustentación, el jurado a veces exquisito, a ver, muéstreme, señorita, sus evidencias, te voy a decir. Ahí Ah, y ya entonces tienes, no es o que grabo por niño, por niño es grabo, mejor. claro, Y, grabo por niño lo que y yo ya le lo estoy almacenas evaluando. ya Ah, en diferentes medios. Entonces, para el día de la claro. sustentación tienes que tener tus evidencias. Porque Entonces, mire, profesora, vienen los horarios en lo que es el calendario. Este sábado es 20 ya. este Quedaría, sábado, claro, la semana del 22 al 26 y del 29 al 3 de noviembre, de diciembre, perdón. sí, Son 2 semanas. Ahora, si yo agarro de corrido, digamos, desde el viernes en la tarde, porque en la mañana entraría, pero no voy a poder evaluar a todos, entonces digamos que agarra, a ver, 4, 8, 12, 16 y 20. ¿Cuántos? 5 niños por día. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Claro, sería desde el viernes 5, claro, 5. Mira, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes en la tarde. 5 niños, 5 niños, 5 niños. Y de la siguiente igual, desde el 29, también 29 hasta el 3, 5, 10, 15, 20, 25. Y terminaría el 6 de diciembre con los 5 niños restantes que me van a claro. faltar. Y Pero con mucho, Ánica sería lo ya. mismo. Claro, mucho depende que converses con Lidia, hasta cuándo asisten los niños en sí, porque con esta situación en sí, como también ya son ya las fiestas navideñas, entonces muchos colegios además asisten hasta el 3 de diciembre, ¿no? Entonces ya viene el feriado del 8 y todo ya prácticamente. Conversa con Entonces, Lidia 6 hasta qué día niños. lo van a mantener. Y muchos padres prácticamente a ese, tienen costumbre ya de salir de viaje, que esto, ¿no? Pero no, eso también muchos haría que conversa hasta qué día realmente van a asistir sus niños y que le consulte también, porque hay niñitos que ya salen de viaje, ¿no? Eso siempre ha pasado. Claro, Entonces, eso, por eso a Lidia le digo que de una vez converse con la directora, porque yo no puedo entrar por entrar, tiene que ver exacto, sí, un correcto. documento o algo. Entonces, ese documento, profesor, la universidad me lo tiene que proporcionar o cómo. No, bueno, en estos casos, bueno, antes había una solicitud que se le presentaba, bueno, eso era para tener acceso a un colegio, al director del colegio, y el colegio accedía. Pero en muchos de los casos simplemente era un conversado, ¿no? Uno se interesaba y conversaba, entonces recibía el acceso. La universidad no envía eso, no envía, sino es de interés de ustedes que logren dónde aplicar su observación. Bien, entonces, a no ser que en estos últimos tiempos, pero no, en los trabajos que he asesorado, no, la universidad no tiene injerencia en pedir el apoyo para que donde apliques la muestra, eso no. Ay, ay, ay. Ay, entonces habría la facilidad de que yo ya de una vez empiece. Mientras que la directora acepte, yo ya puedo empezar y ya Claro, para que lo sí, firme ya puede ir sí, posterior, ¿no? sí, Entonces, ya, todo depende que Lidia se como le solicite eso a la directora, entonces para que ustedes pueden empezar y conversa bien con Ani y también pide las aclaraciones a Lidia. Entonces, como estamos viendo, así por cada niño es, así una fracción de niño, porque con todos no se va a poder. claro, Entonces, por entonces, partes. Y eso justamente obedece la pandemia, por partes, por diferentes razones que ya.
hemos señalado, Claro, entonces. eso también. Y Por también eso te le, factibiliza más descansado, más sistemático, con pocos vas a trabajar, como también conversa bien con Ani sobre eso. El punto, el claro, enemigo es el tiempo, porque solo eso, quedan 2 profesor. semanas. Porque Y mire, hay esas una dos manera, semanas, claro, pues ya tiene que estar todo, pues, claro. ya para que no haya ninguna Bueno, la complicación. estadística, si ya eso lentamente lo hago, pues eso, bueno, diciembre, ¿no? Hasta la quincena, o depende. Entonces ya enero, bueno, ya lo revisan, ¿no? Ah, algo que me estaba olvidando. En el sílabo revisé, no habla de revista científica, no precisa. Dos, Ah, claro, como en una fecha anterior conversé contigo, ahora que me recuerdo, justamente en este asesoramiento con las dos, era con Ánimas, de que las revistas científicas es en función a la tesis ya acabada. De ahí se claro, elabora la revista científica. claro, Entonces, sí, Santo Domingo, si lanza la revista, pide la revista es porque ya los trabajos de investigación están revisados y finalizados. Entonces ahí yo pienso que ellos se están contradiciendo, porque la revista científica es ya cuando es el informe final. ¿Qué es el informe final? El informe final es ya la tesis acabada, aprobada todo. claro. Así es. Sí, justamente eso le iba a comentar también. No, se quedó mejor en tesis, porque digo, yo justamente hablando con la directora, le digo, pero Miss, es lo mismo, le digo, disculpe, porque para que salga el artículo sale de la tesis, porque es la parte Claro, estadística, le digo, o sea, así ahí es. no hay, sí, pues también viéndolo de esa forma, dice tiene que ser tesis y habló con el vicerrectorado y tiene que elaborarse tesis. Ya no piden artículo, dice. Pero yo quiero tenerla en consideración por si acaso, porque siempre, como usted sabe, las noticias rebotan y por acá hay, pero tesis sí o sí, sí o sí. Ojalá que ya no pidan artículo, ya, porque dijeron tesis o artículo han dicho. Me pareció raro que hayan dicho eso, pero bueno, Bueno, el ya hay, artículo sale ya de la tesis ya terminada. Es más, claro, eso también. claro, en antes estaba escuchando a un congresista justo cuando le preguntaron sobre ese tema en las universidades. Esto dice que hasta el 2023 tienen las universidades para darle las atenciones necesarias a los interesados en estos trabajos de investigación. Hasta entonces, las universidades no pueden cortar en marzo. Todo el 2023 tienen para solucionar eso. Es lo que dijo el congresista que habían acordado en esa comisión de educación sobre trabajo de tesis. Eso justamente escuché eso de las 7:30 de la noche cuando le entrevistaron en Willax a un congresista. Entonces él dijo bien claro que todo 2023 tienen tiempo los estudiantes y las universidades están obligadas a atender a los alumnos en esos casos. Entonces, aunque Santo Domingo les ha dicho solamente hasta marzo, no puede, no creo. ¿De cuál, profesor? Del... Sobre esto, en lo que me decías el otro día de que hasta marzo nomás tiene para atender Santo Domingo, ¿no? Me dijiste, Claro. pero sí, no sé, el congresista dijo bien claro que las universidades tienen la obligación de atender todo 2023 para estos casos de sustentación de tesis sobre Ah, bachillerato, licenciatura, es lo que dijo. Ah, claro, claro. Con respecto a documentación, todo parte administrativa, eso sí. La parte académica sí finaliza marzo, Ah, eso sí fue claro, en claro. marzo, La eso parte sí, académica, sí. pero ya titulación, grados y esas cosas, eso todavía quedan 2 años vigentes, Ah, ya, ya. 2 años más. Pero el detalle que nos menciona la profesora es que los profesores ya se quieren salir, o sea, de una otra forma termina, digamos, su contrato y no haber un Ah, especialista quien sí, revise. claro. Ese es La el miedo tesis que ya debe tienen. estar lista. Exacto, entonces mientras estén dentro del plazo, los profesores van a seguir. Eso es lo que me comenta. Por eso, esa es mi preocupación, porque digo, ya va a estar área administrativa, pero digamos, terminan su tesis en abril, mayo, qué sé yo, ¿quién les va a revisar? ¿Quién lo va a pasar por Turnitin si ya los profesores se retiran ya? Su contrato termina en marzo, dijo. O Claro. sea, área docente, área académica termina en marzo. Ya lo Ujú. demás ya es solamente los dueños y qué sé yo, pues, ¿no? Que tienen que Claro. ya dejar todos los papeles en regla. Y Mm. bueno, los que han quedado nombrados, ¿no? Que sí tienen que quedarse hasta que cierre la universidad por completo.
claro, pero especialistas es lo que va a faltar, me dijo, claro. especialistas en el tema. Es por eso que mientras ustedes terminen antes, se presente, los profesores, sea como sea, va a haber como un compromiso de por medio. Y si por ahí dicen, ya yo voy a pagar para que de una vez hagan, entonces por el tema de que van a pagar ustedes, con mayor motivación van a querer revisar para ganar más dinero. Ujú, así es. Te van a cachuelar, mira, quédate, revisa, porque es tal estudiante ya está pagando, y ahí eso va a ir para ti. Ahí entonces, como es dinero, plata, ¿no? Ganancia, entonces van a querer quedarse para cachuelearse. Yo lo pienso así, ¿no? Claro. Yo entonces, así quedamos, pues, profesor, Ya, voy a hablar así con Lidia, quedamos. claro, voy a hablar con Lidia, y hablo con la directora, porque tengo miedo, o sea, que última hora todo, porque mire, si yo inicio el 19 con 6 niños, Sí, 19, 22, 23, 24 hasta el 25, ya terminé con los 30, perdón, son 15 niños, ¿no? 15 niños por cada uno. claro, puede ser 15 o 10, pero ya es considerable, es razonable. Entonces, Entonces, claro, lo 5, que Ani también lo haría paralelo, o por decir, de repente tú interdiario, suponiendo que tú empieces el día 19, Ani puede empezar el 22 y tú nuevamente el 23 y nadie 24 y tú 25, así intercalado también. O sea, mucho depende, como dice Lidia, y también cómo coordinan ustedes tú con Ani y también la disponibilidad del tiempo de los niños, ¿no? claro, porque yo sí o sí, sí tendría que trabajar 15, pero son 2 evaluaciones, pues es como decir 30 niños. Claro, Pero repito, solo mis 15 niños, por eso digo, si 5, 20, exacto, 5, 10, 15, en 3 días ya terminé la primera. Y claro. los otros hago pues la segunda evaluación, un ejemplo, ¿no? El Sí, 24, 25, 26 y ya terminaría yo con mis niños. Y paralelo Ani puede trabajar con los otros 15 igualito. En las mismas fechas, trabaja con los mismos niveles. Digamos que a Paulito le cito el 19 y el 25. claro. Y solo 3 días voy a trabajar 5 niños por los 3 días. Y los otros días restantes, repito nuevamente a mis 15 niños, 5, 10, 15. Y se Así es, terminaría en una semana. claro. Sería cuestión de hablar con Lidia, ¿no? Si esa Sí, semanita sí, los con niños Lidia, cuentos y y ajá. pregúntale hasta qué día exactamente tiene la seguridad de que los niños van a asistir, porque también eso siempre se ha destilado. La misma conducta de los padres, ya diciembre ya no mandan o ya no hacen participar. Entonces, Claro, pero diciembre le ya es digo, sí, crítico. Tenemos eso, estas dos pues semanas nada más. es antes Dos de diciembre, semanas y dos profesor. días, el 29 y 30 de noviembre. Dos No, días. como Si le en digo, caso algo pasase, pues tienen el día 29 y el día 30 de noviembre, porque diciembre ya dudo bastante. claro, por Quizás eso. Ujú. exagerando hasta el 3 de diciembre. Ya, Pero ya pasando ya no, ya. ya del 6 de diciembre para adelante ya no hay. No. Los mismos padres ya no tiran la toalla, porque siempre ya los he visto así, siempre. Y también el mundo comercial, ¿cómo está? El mundo del comercio, la farándula, pues, la propaganda, todo lo sobre la Navidad y todo, ¿no? Claro, ojalá porque los papitos entren, porque mi preocupación es que de los 5 entren 3, entren 2. Eso es otro problema. O sea, si surge esos inconvenientes, profesor, ¿cómo haría? Ay, ay, ay. Si de repente un niño X, una niña que ya no viene, entonces, como te digo, por ejemplo, si María es constante, ya María es constante, pero Enrique no viene, falta dos, entonces el puntaje de María se duplica como si hubiera rendido el niño que ha faltado, nada más. Entonces, la cosa que se tiene completa, Ah, ya, porque perfecto. tienen las características similares o parecidas. Eso es lo que se hace cuando faltan en caso de observación. Claro, o sea, sí o sí tengo que iniciar este viernes para culminar el 26 de noviembre, ya ni que Claro, igual. sí, Ajá, el 19 y el 26 ya debe cerrar todo, porque vamos a exacto. trabajar 5 niños por día. Ajá, En 3 días ya termino los 15 la primera evaluación, y los otros 3 días restantes, la otra evaluación con mis mismos 15 niños, 5, 5, 5.
Por eso le diré, Así serían es. 6 días, una semana con este viernes que viene. Y el 26 estaríamos cerrando todo ya con usted y estaría entregándole a usted el 29 de noviembre todo ya. Claro, así es. Entonces Entonces voy a ya hablar para con procesar Lidia. la estadística. Entonces, usted me estaría enviando las lecturas, profesor, el mismo jueves. No, a partir de mañana me voy a sacrificar un poquito para mañana. Y si no se pudiera, miércoles. Tiene que Ya, ser antes perfecto, porque profesor. tienes que revisarlas. Entonces ya, Claro, tengo entonces en que función a alistar eso el... también preparas tu material. Bien, Claro, ya, perfecto, entonces, profesor. Entonces así quedamos y ya se estableció las fechas. ya. Muy Ojalá, bien, todo Luz. depende de Lidia, Estos días tenemos que estar en comunicación. Cualquier cosita me mandas un mensaje al WhatsApp. ya, correcto, profesor. La grabación la envía, profesor, al Ya, grupo. la grabación te voy a enviar. Ya. El link te va a mandar de la grabación. Bien, Ya, correcto, profesor. ya. Muy bien. Entonces, hasta mañana. Ya, igualmente, profesor, hasta mañana. Muchas gracias. De nada, de nada.